Hola, padre Harold. Lo primero que le voy a preguntar es si yo le hablo de diseños de futuro en la educación superior privada en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué le inspira a usted? ¿Qué le sugiere ese concepto de diseños de futuro? Bueno, Hugo, muchas gracias por la invitación a este ejercicio de reflexión, de poder eh, elevar el espíritu y soñar con muchas posibilidades para nuestro sector educativo superior, muy concretamente en este enfoque de universidades privadas en América Latina. Y pues gracias por contar conmigo para este ejercicio. Y me alegra mucho que podamos compartir con muchos otros colegas y con el mundo propiamente de nuestro sector educativo estas reflexiones. Así que muchas gracias a ti y por supuesto al doctor Vincenzi y a toda la entidad que él lidera en este momento desde el punto de vista de la Real CUP en América Latina. Eh, Cuando uno piensa en diseños de futuro, pues uno piensa fundamentalmente, Hugo, en el cambio. Yo creo que esa es una palabra clave en esta conversación, eh, a la luz, digamos, de las distintas realidades de cambio que nuestro sector educativo ha vivido en los últimos años, que de alguna manera lo hemos sentido acelerado, por supuesto pensando en 5 años después de nuestra COVID-19, la pandemia. Evidentemente uno es consciente de que estos cambios de alguna manera ya se avisoraban pues estaban allí ya presentes en la realidad, pero no hay duda de que después de la pandemia el sector educativo, la dinámica de la gestión educativa, el concepto de educación superior o educación terciaria, el modo de gestionar este gran sistema terciario de educación, pues ha cambiado absolutamente, porque los actores cambiaron, porque las formas cambiaron, porque las apuestas de futuro en el mundo del trabajo han cambiado, de presente y de futuro, porque la tecnología de alguna manera adaptada, incorporada a nuestro sistema de educación superior, ha transformado absolutamente este sistema educativo superior. Entonces yo pienso, cuando hablo de diseño de futuro, yo pienso en el cambio, es decir, hay una realidad de cambio que tenemos que ser conscientes los que de alguna manera hemos estado en esta tarea gestionando y llevando adelante esta ruta de formación en educación superior a través de nuestras instituciones o con las capacidades con las que realizamos la tarea y cumplimos la misión en este sentido. Eh, Cuando uno piensa en el cambio, pues evidentemente uno piensa, Hugo, en transformación, en transformación. Diseño de futuro es, bueno, aquí lo habíamos diseñado de una manera, lo habíamos implementado por muchos años con modelos que por supuesto seguramente han sido en su momento exitosos, con enfoques, con metodologías. Cuando uno hace un análisis en la línea, digamos, de tiempo, en la historia de la educación superior, desde Bolonia en los años, en el siglo XI y pasando por otros momentos de la historia, pero uno habla del modelo humboldtiano, pero uno habla del modelo napoleónico, perdón, pues hoy las cosas son muy distintas. Hoy las cosas en este sector son muy distintas, entonces yo hablo de transformación y ese es como un mensaje que yo como rector de esta institución eh, he vivido de una manera muy cercana. Yo me siento, Hugo, para ser sincero, en los 9 años que ya voy a cumplir de estar liderando este proyecto universitario Uniminuto aquí en Colombia, me siento que he sido el rector de la transformación, porque no he parado.
no he parado de repensar y de creativamente y de innovadoramente pensar en cómo responder a estos desafíos y a estos retos de nuestra educación superior y de ver cómo gestiono esta institución, que entre otras cosas es una institución privada de Colombia, la más grande de Colombia, con presencia y un acceso y una cobertura importantísima, que no es fácil tampoco hacer esta tarea de administrar, de gestionar, de gerenciar, y estoy hablando de palabras que quizás en un argot propiamente académico no estábamos tan acostumbrados. Por ahí empieza la transformación, porque evidentemente ese modelo de gestión ha cambiado de las instituciones, debe ser así porque la realidad nos los exige, los actores nos los exigen, como ya lo expresé. Entonces pienso en cambio y pienso en transformación, Hugo, en síntesis. Esas son como dos palabras que están muy en la comprensión de lo que ha sido también mi tarea como rector general de Uniminuto. Muy bien. Vamos a lo particular. Es decir, usted tiene una experiencia enorme de gestión, lo ha dicho, casi una década, en una universidad muy grande, muy exitosa como modelo, y le sugiero compartir su know-how con otras autoridades, con otros rectores que pueden ser más nobles o que recién están iniciando su política, su función de gestores. Entonces, separaría en qué le gustaría compartir en términos de buenas prácticas y qué le gustaría compartir en términos de cuestiones que no han funcionado como usted esperaba. Así que empecemos por las buenas prácticas. No sé, le sugiero compartir 3 buenas prácticas que usted considere que está bueno para compartir con otras instituciones. Gracias, Hugo. Yo creo que eso concretiza más nuestra visión y te agradezco mucho invitarme a ese ejercicio de concreción en el marco de mi servicio en la gestión aquí en esta institución. A ver, Hugo, yo cuando comencé mi trabajo directamente llevo muchos años en la universidad, pero finalmente van a ser 9 años que me pidieron este servicio, y pues era tiempos anteriores a la pandemia. Yo he sido siempre muy, muy orientado a un ejercicio estratégico de planeación. Seguramente todos los rectores y todas las universidades tienen esta visión estratégica y poner, digamos, las verticales o los frentes, cualquiera que sea el lenguaje que uno utilice a la luz de esta visión estratégica en el marco de un gran plan de desarrollo y pensar y visionarnos en unos tiempos determinados para alcanzar esos indicadores respectivos que nos proponemos. Yo he sido siempre de esa ruta de tener un plan de desarrollo, de tener un plan estratégico, de saber cuáles son esos frentes, esos campos, esa medición de indicadores desde una línea base, en fin. Y algo que personalmente yo hoy me siento satisfecho y creo que esa ha sido como la manera de gestionar esta universidad, incorporando de una forma muy particular 2 cosas que yo creo que son buenas prácticas, Hugo, para mí. Todo lo que concierne a la luz de esta visión del cambio, de una gestión del cambio organizacional al interior de nuestra institución. Finalmente, las personas, cualquiera que sea su posición al interior de la organización, tienen una responsabilidad, llámese la comunidad académica, profesores, directivos académicos, o esa dimensión que llamamos administrativa de nuestra universidad. Y yo creo que parte del éxito en este marco de transformación de la universidad y con una tarea muy, pero muy directa en un programa de transformación, y así le llamamos a ese programa, dejándome acompañar también por externos, porque a veces uno en las universidades
tiene el complejo de Adán, o lo que coloquialmente a veces decimos, nos gusta mirarnos el ombligo. Y yo siento, Hugo, que poder tener una visión de assessment y de una visión exterior le ayuda a uno de una manera significativa en la apuesta que uno quiere hacer de transformación de la universidad. Y yo siento que esa ha sido una de las prácticas en una visión de gestión muy gerencial, muy de planeación, muy de estrategia, muy de indicadores y de evaluación y de seguimiento, que seguramente no es nada seguramente estoy diciendo algo de perogrullo, pero allí el componente de gestión del cambio ha sido fundamental, transversalmente hablando. ¿Y cómo, pero, El, cómo el, sería en el día a día? En el día a día, Hugo, es un programa de transformación que tiene este componente transversal y donde hay prácticas diarias de unas acciones en lo que yo he llamado el mindset de la transformación. Porque, Hugo, hoy tenemos una tecnología emergente grandísima. Hoy tenemos seguramente unas visiones académicas transformadas también, pero si la gente no tiene un mindset que tome conciencia de este cambio y que en el día a día, en el modo de hacer las cosas y con una estrategia muy clara de saber que todos tenemos la capacidad de proponer iniciativas estratégicas en este marco de transformación de la universidad y unas iniciativas estratégicas que tienen una línea de tiempo desde la creación de de esa iniciativa estratégica hasta el retorno de valor que esa iniciativa nos puede traer a la institución en distintos frentes. Y esa ha sido como la manera de actuar, en este caso, en el camino que yo he gerenciado a lo largo de estos años. Nos hemos propuesto una serie de iniciativas que deben terminar teniendo un retorno y un retorno de valor para la institución, en el frente académico, en el frente de marketing o mercadeo y venta, en el frente de ingresos, en el frente de sostenibilidad, en el frente de talento humano, etcétera. Todas las capacidades o de tecnología en un contexto también de madurez digital de la universidad. Y esas iniciativas estratégicas con un lenguaje muy gerencial. ¿Quién es el sponsor? ¿Quién es el líder de la estrategia? ¿Cómo ese sponsor y esos líderes terminan realmente haciendo posible que esa agregación de valor o que ese valor sume a la intención que tiene la universidad de transformarse? La gestión del cambio ha sido muy importante en el día a día de la institución. Y otro elemento importante también que con eso he gerenciado de la mano todos los días, a mí me parece que uno no puede gerenciar una universidad en un contexto de cambio como el que estamos viviendo si no tiene la batería o la visión estratégica de los riesgos de la universidad. Y yo he procurado gerenciar, Hugo, con ese elemento también todos los días la institución que represento, Uniminuto. ¿Cuál es ese mapa de riesgos? Cuando yo inicié aquí este servicio, lo primero que hice fue dejarme acompañar por esta visión estratégica de los riesgos, aprender de ello y poner ese mapa y hacer un seguimiento permanente en el blindaje de esos riesgos desde el punto de vista de su materialización o no materialización a la luz, sin entrar en realidades dicotómicas ni mucho menos, porque todo esto hace parte de esta visión de desarrollo y de esta visión estratégica de la universidad, donde vamos siguiendo, donde vamos midiendo y donde vamos viendo cómo no materializamos un riesgo determinado a la luz de nuestra apuesta estratégica. Y ese ha sido para mí también otro elemento de gerencia cotidiana, Hugo. ¿Qué práctica en esa línea, ¿no? De minimizar el riesgo o minimizar el error, que eso es de buena gerencia? ¿Qué práctica habitual no ha funcionado, digamos? Tuve que constituir un equipo, ponerlo en la dimensión estratégica
comunidad, en la Dirección General de Planeación. Finalmente uno como rector está muy cerca a esos hombres o mujeres o equipos de una dirección de planeación donde el tema de la calidad, donde el tema de los riesgos, donde el tema de la gestión del cambio son parte, digamos, del día a día de esta Dirección de Planeación y Desarrollo de la institución. Y allí tuve que poner una estructura y allí tuve que poner un equipo y unas evaluaciones permanentes y unas mediciones trimestrales y unos informes y unas responsabilidades directas de la primera línea, por así decir, mis vicerrectores generales, mis directivos generales de la institución, y ese mapa hacerle el seguimiento permanente y los planes de acción para que esa materialización pues no se llegue a dar. Siempre pendiente y con unos planes de acción, y esa ha sido como la práctica, Hugo, en el día a día, con estructura, con organización, con personas y con un seguimiento constante en la medida en que esa comunicación y esa información se transfiere a todos los líderes y pues cada uno se hace responsable. Eso está muy conectado, Hugo, con lo que yo insisto, el mindset del talento humano, porque finalmente la posición que jugamos al interior de la universidad, empezando por mí, determina de alguna manera el desempeño y los resultados que nos proponemos como institución. Y ahí hemos podido también hacer un ejercicio estratégico del desempeño del talento humano nuestro. Un trabajo que nos ha llevado a pensar en quiénes son esos líderes estratégicos de la universidad, quiénes tienen esa responsabilidad en su desempeño de alcanzar y lograr, si ciertamente es un trabajo de equipo y es un liderazgo de equipo, pero finalmente hay un líder que de alguna manera tiene la responsabilidad de esos logros que queremos alcanzar en la institución. Y ahí hemos tenido que cambiar ese concepto también de desempeño de nuestro talento humano universitario. A mí me parece que, insisto, ese componente del talento humano, su posición, sus responsabilidades, sus liderazgos, su convicción en el mindset de ser el sponsor, el líder de la iniciativa, el que lleva desde el primer momento de esa iniciativa en su creación hasta el componente financiero de esa, porque finalmente lo que queremos es también que la universidad sea sostenible en el tiempo. Y esa ha sido parte, digamos, de mi ejercicio como rector en estos últimos años. Yo creo, Hugo, que esos aspectos van de la mano en unas buenas prácticas de optimización y de eficiencia de la universidad. A mí me parece que nuestras universidades en este enfoque de gerencia y de gestión no pueden ser universidades burocráticas. Y yo creo que hoy, con mucha mayor razón, necesitamos hacer que la productividad y que la competitividad de nuestras instituciones, y vuelvo y te digo, estoy haciendo alusión a un lenguaje muy gerencial. Los académicos a veces se les levanta la piel cuando uno utiliza este lenguaje. Yo soy absolutamente académico y mi vida pues se ha desarrollado en la dinámica propiamente de la docencia, de la investigación, pero gestionar este componente académico tiene que gestionar la sostenibilidad financiera de todo eso, porque si no, no tiene futuro, no tiene destino. Exactamente. Y entonces hemos hecho unas prácticas, mira, nos inventamos una mesa de sostenibilidad cada 15 días. Nos inventamos unos esquemas de medición constante de ratios, nos inventamos un presupuesto dinámico, nos inventamos una relación permanente a la luz, digamos, de las apuestas académicas, profesores, estudiantes, las torres de control. Todo eso, Hugo, y yo quiero ser muy franco, todo eso nos ha llevado a optimizaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la institución, sin dejar de perder la apuesta de la calidad y que el impacto realmente
de nuestra institución en los aprendizajes de los estudiantes sean los que tienen que ser. Yo siento que el equilibrio entre esa misionalidad y sostenibilidad tiene que ser permanente. A veces no deja de existir aquel que me dice, es que usted rector ahora habla más de sostenibilidad financiera que de la misión. No, yo no siento así. Yo creo que para poder responder a una misión tan importante como la que nosotros tenemos, pues tenemos que tener sostenibilidad y el equilibrio de las dos categorías tienen que darse permanentemente. Bueno, eso una vez en una conversación informal con usted hablábamos un poco de eso, ¿no? Es decir, así es, en los Andes, exactamente. A veces uno compite con las universidades públicas y las universidades públicas no tienen esa lógica de la sostenibilidad financiera porque están como todo el tiempo demandando recursos al Estado y no son finos en la accountability, ¿sabe? En la gestión de todo eso. Y claro, a veces la competencia es un poco injusta porque usted sí está obligado a tener accountability y sostenibilidad financiera porque es la única manera, el éxito en la sostenibilidad financiera va directo a la calidad, ¿no? Porque va directo a mejores salarios, va directo a mejor infraestructura edilicia, va directo a innovación, pero una cosa sostiene la otra y no al revés, ¿no? Exactamente, Hugo, y ese ha sido parte del éxito de estos últimos años de Uniminuto, donde nos hemos podido dar cuenta que evidentemente este aspecto de optimización de los costos, de los gastos, efectivamente redundan en un mejor ejercicio de reinversión, porque a mí me piden un EBITDA. Yo tengo que dar una eficiencia operacional, yo tengo que tener unos excedentes finales en el ejercicio financiero de la universidad. ¿Dónde va eso? Gracias a Dios va a reinvertirse en esa calidad como tú lo has dicho, y es lo que hemos hecho en estos últimos años en Uniminuto. Y todo eso de la mano, Hugo, en este marco de la no burocratización de nuestras instituciones universitarias o de nuestras universidades, porque finalmente a veces esa calidad por supuesto que cuesta, pero ese ejercicio de la calidad también puede propender a una burocratización de la misma institución. Yo creo que en la medida en que nosotros hemos hecho un ejercicio de transformación, pensando en los estudiantes, pensando en los centros universitarios que tenemos a lo largo y ancho del país, de abajo para arriba, porque evidentemente las capas estratégicas, tácticas, operativas, finalmente la universidad sucede ahí en esa capa operativa o en ese mundo donde el proyecto educativo se desarrolla y hemos logrado realmente poner como en el lugar adecuado a esa comunidad académica, a esos estudiantes, a esos profesores, a esos centros universitarios, optimizando también la estructura organizacional de la universidad. Yo pasé de tener, este es un sistema nacional a lo largo y ancho de Colombia, presente en más de 23 departamentos de Colombia, con más de 60 centros universitarios donde hoy estamos operando nuestro proyecto educativo, evidentemente con un gran apoyo de la virtualidad, que en estos últimos años se ha desarrollado de una manera importante, en una visión mucho más híbrida también, y esas son las transformaciones desde el punto de vista académico, cómo hacemos un modelo educativo mucho más high flex, mucho más híbrido, utilizando toda esta capacidad tecnológica que permite llegar democratizando con calidad nuestro servicio, llegando a muchos territorios de la nación colombiana. Y eso me ha permitido también reorganizar la universidad en términos de estructura organizacional, con esos centros universitarios, esas sedes que integran un grupo de centros universitarios con una claridad de tipologías de esos centros universitarios que de alguna manera pues no se convierten el uno y el otro, espejo del uno y espejo del otro, porque a veces también hay unas ansiedades, no, de acuerdo a su contexto, siempre pensando en esa calidad, pero cuál es el potencial de desarrollo que tienen esos centros universitarios en el marco de esa calidad y de esa pertinencia, y eso me llevó a tener hoy por hoy
Antes era un sistema de 13 rectorías, 13 sedes a lo largo y ancho del país. Hoy tenemos 8, 6 más regionales y 2 nacionales, por así decirlo, que es la Uniminuto Virtual 100%, donde esta modalidad es una de las modalidades que le ha dado más crecimiento a la universidad, y el Parque Científico de Innovación Social como otro aspecto importante en esta bisagra permanente entre la generación, gestión y apropiación social del conocimiento, pensando en esos territorios, pensando en esas regiones, pensando en que esa generación y esa gestión y esa apropiación social de conocimiento realmente pues puede transformar esas realidades donde nosotros actuamos. Y creo que ese es el modelo, digamos, de impacto social que Uniminuto tiene, y que esta reorganización y que esta estructura le ha permitido de alguna forma llegar mucho más a esos territorios y hacer posible esas transformaciones frente a necesidades reales de las comunidades con las que interactuamos. Ese ha sido parte también de un modelo de gestión transformado, a propósito de este gran programa de transformación que hemos desarrollado, que finalmente, Hugo, ese programa terminó siendo el plan de desarrollo institucional con una visión al 2030, donde hemos recogido, digamos, todas estas buenas prácticas y logramos establecer esta ruta de visión al 2030. Le hago una última pregunta. Ha sido muy Sí. positivo, pero quiero responderte cuál ha sido el dolor. ¿Cuál ha sido el dolor? El dolor, Hugo, es simple. El dolor son las personas. Cambiar ese chip, cambiar ese mindset, esa gestión del cambio para mí ha sido lo más exigente. Lo más exigente. No es fácil cuando la gente está acostumbrada a hacerlo de una manera, a pensar que es posible hacerlo de otra. Y allí ha habido mucha firmeza de mi parte, de los equipos que me acompañan, de los líderes o los sponsors que son mis vicerrectores generales, pero para mí, si tú me preguntas, ese ha sido el dolor más grande, que ha tocado tener firmeza y tomar decisiones también finalmente, ¿no? Porque esta transformación hay que mantenerla en el tiempo, eso no es de un día nomás. Ahí hay algo también de captación de talento, ¿no? A veces hay que ir al mercado a buscar el talento que no tengo internamente cuando quiero hacer una gestión del cambio, ¿no? Hugo, me ha correspondido hacer eso. Me ha correspondido atraer de otros sectores, inclusive, distintos al de educación, innovando, probando también y arriesgando de otras industrias, otros sectores, a este sector educativo, precisamente por lo que acabas tú de decir, porque se requiere muchas veces un talento, atraer un talento humano con una mentalidad mucho más grande a lo que estamos acostumbrados en este sector de educación. Eso quiero hacer énfasis ahí, ¿no? Porque mi experiencia me indica que las universidades somos muy endogámicas, ¿no? Es decir, porque somos profes que entramos y que somos investigadores, pero luego se nos pide gestión, pero luego armar posgrados, pero al final somos todos como muy endogámicos y nos cuesta mucho mirar a otros mercados y a otras industrias y ver y qué podemos aprender de ellas, lo cual es fantástico, empezar a atraer talento de otras industrias, de otros contextos, y que nos den esa visión, digamos, vertical y divergente a lo que nosotros pensamos. Completamente de acuerdo. Aquí en este marco de transformación y de gestión del cambio, nos ha correspondido hacer eso, Hugo. Hemos atraído gente de otros sectores. Evidentemente, yo siempre pienso, y ese es un parecer mío como rector, esa dimensión técnica de la educación es importante, que esté presente, pero no necesariamente que sea el 100%, porque es un trabajo también de equipos, ¿no? Es un trabajo de equipos y nos dejamos acompañar por ese equipo, pero esas personas que vienen de otras industrias, que vienen de otros sectores, le han agregado mucho valor al proyecto Uniminuto en estos últimos 3 años, donde hemos incorporado
prácticas como las que estamos hablando en perspectiva de gestión, esas prácticas de estrategia, esas prácticas de blindaje de riesgos, esas prácticas de agilismo, esas prácticas de productividad, esas prácticas de competitividad, esas prácticas de calidad, todo eso que muchas veces en este ámbito educativo más doméstico, más conservador, no se habla. Y yo realmente me siento muy satisfecho porque al incorporarle estas verticales o estos componentes al proyecto, la transformación sí está sucediendo, Hugo, la transformación sí está sucediendo y mi intención es que esa transformación llegue al aula de clase. El aula de clase que hoy es un ambiente de aprendizaje, llámese físico, híbrido, virtual, online, 100%, blended, como lo tenemos hoy en Uniminuto, porque nosotros entregamos el delivery de nuestro proyecto educativo y en el servicio que prestamos y en la oferta que hacemos de todas estas apuestas de desarrollo de conocimiento y de aprendizaje de nuestros estudiantes, la hacemos indistintamente en las tres modalidades y en los distintos niveles de formación. Y bueno, yo creo que hemos podido realmente atender esas necesidades de esta población colombiana con esta oferta que hacemos nosotros a través de nuestro modelo educativo. Estaba pensando en perfiles, a mí me gusta mucho hablar de diseño de experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, el estudiante ingresa a la institución y la experiencia de aprendizaje es toda, no es solo lo que pasa en el aula, sino lo que pasa en el café de la universidad, entre la parada del ómnibus y la universidad, entre lo que pasa en el campus, lo que pasa en la plataforma online, todo como diseño de experiencia de aprendizaje. Y yo soy muy fan de incorporar profesionales de UX, ¿no? De profesionales que incluso vengan de otras industrias, que nos enseñen a cuidar más el diseño de la experiencia holística del estudiante, ¿no? Los detalles que por ahí nosotros que venimos del mundo de la educación, por ahí no lo vemos. Sí que controlamos lo que pasa en el aula, pero a veces nos cuesta, no tenemos el know-how para controlar lo que pasa fuera del aula. Y también es parte de la experiencia de aprendizaje. De hecho, Hugo, y gracias por traerlo, porque finalmente en esta dimensión de transformación de la universidad y en esta práctica de gestión transformada, ciertamente el foco lo hemos puesto en esa experiencia propia del estudiante, pues finalmente es lo que hoy estilamos en una visión contemporánea, moderna de la educación superior o la educación terciaria, y finalmente esa cámara está puesta allí en el estudiante y en su experiencia holística, completa. Espacios seguros, ¿no? Es decir, Exactamente. todo eso. Y eso nos ha llevado, Hugo, a que nuestra infraestructura también se transforme. ¿Cuáles son esos espacios seguros? ¿Cuáles son esos espacios de relacionamiento entre los estudiantes y nuestra comunidad de profesores? ¿Cómo hacemos que el estudiante se sienta de verdad que viniendo al campus, después de tener posibilidades de vivir su experiencia de aprendizaje online, puede venir al campus presencialmente y puede encontrar aquello? O yo pienso un poco en las apuestas que hoy hacemos como en los clubes, ¿no? En los famosos clubes, que uno va al club a encontrar el espacio de bienestar, de la piscina, del buen comer, del descanso. Bueno, yo creo que hoy nuestras instituciones universitarias, nuestros espacios, los estudiantes deben también experimentar eso. Yo voy al campus y voy al campus ¿a qué? Yo hablo de espacios pegajosos, ¿no? Es decir, espacios que, aunque no tenga la obligación de ir, por ejemplo, aunque no tenga clases, quiera ir porque estoy cómodo, porque estoy con mi gente, porque estoy en mi comunidad, porque no solo aprendo de un profe, aprendo de mi colega, aprendo y como me gusta tanto estar ahí, voy aunque no tenga clases y no me voy apenas termina la clase. Me sigo quedando en el café, en el campus, en el parque y eso es genial, ¿no? Cuando el campus de una universidad consigue eso, es un éxito. Nosotros el año pasado, Hugo, en este marco de transformación,
remodelamos, por así decirlo, pusimos en práctica un espacio de aquí, de nuestros edificios, aquí en el barrio Minuto de Dios, y hicimos una nueva apuesta en esta línea de espacios pegajosos, me gusta ese nombre, el CRAI, el Centro de Información, integrado al tema de la biblioteca abierta, con espacios agradables, verde, cojines, todos los espacios de coworking para los estudiantes, en fin, una cosa muy linda estéticamente, a nivel de arquitectura, en una integración total de esos aspectos. Si tú vieras cómo pasa de lleno eso de estudiantes, uno pasa por ahí, están hablando, tirados en los puffs, conversando, están en la cafetería, están en los sillones trabajando, están en los espacios de coworking haciendo su ejercicio de equipo, o cuando uno en los 3 pisos que tiene ese edificio ve esa belleza de biblioteca abierta, llena en los cubículos, en los espacios abiertos, en el teatrino. No, yo creo que eso es la evidencia de una manera de entender hoy la gestión universitaria, pensando en los estudiantes, teniéndolos a ellos en el centro de nuestro proyecto de gestión educativa. Bueno, una última pregunta. Imaginemos un escenario que yo voy a asumir como rector Nobel joven en una universidad, con poca experiencia de rector, y le pido tomarme un café, ¿no? ¿Qué recomendación, qué sugerencia me haría como líder instituido de una universidad? ¿Qué me recomendaría con toda su experiencia? Hugo, tienes que ser un aprendiz permanente. Para mí eso es clave. A veces pensamos que nos la sabemos toda y que tenemos la solución a todas las realidades críticas de la universidad. Yo pienso que mi experiencia, y no por una falsa humildad ni mucho menos, pero cuando uno tiene una mentalidad abierta a aprender, los resultados son mucho más efectivos. Y eso va de la mano, Hugo, con que te rodees bien. Parte de lo que yo he logrado también en un trabajo de liderazgo como rector general de esta institución es crear un equipo y tener un buen equipo y tener unas personas que a lo mejor hasta saben más que yo, y eso no me da miedo decirlo y eso no me da temor expresarlo, pero que en un trabajo de equipo pues son capacidades puestas al servicio de un proyecto, y que evidentemente si esa persona tiene la posibilidad de triunfar desde el punto de vista o tener el éxito de su desarrollo en la posición que juega, pues también va a ser una ganancia para mí. Y yo, Hugo, aconsejo mucho saberse rodear. No para que me hagan venias, no para que me tiren incienso, no para que sean yes man, decirme sí a todo, ¿no? Porque yo creo que esa es parte también del criterio de un liderazgo de equipo que permite realmente escuchar y saber discernir lo mejor a propósito, digamos, de las diferentes voces que se establecen en esa visión de equipo. Yo he procurado rodearme bien, y ese ha sido parte de mi éxito, y ese ha sido parte de un ejercicio de gestión que no ha sido fácil, como te dije, en un momento determinado cuando asumo la universidad y veo esos factores críticos, que ya venía como vicerrector general tomando nota de lo que podía ser mi servicio como rector general, pensando en que sabía que algún día me iban a pedir ese favor por toda la trayectoria de 20 años en esta universidad, y porque realmente me apasiona el hacerlo, y luego pues iniciando ese trabajo trato de sacar adelante y hago el ejercicio de sacar adelante la propuesta estratégica, y llega la pandemia. Y luego de la pandemia pues hay que desbaratar todo y recomenzar de nuevo, reimaginando y transformando. Por eso yo digo, he sido el rector de la transformación a lo largo de 9 años, pero con un buen equipo,
con un buen equipo y con una apertura de aprendizaje permanente, con una conciencia de este cambio del sector, con una convicción de que los actores cambiaron y que el mundo se transformó y que nosotros estamos invitados a ser instituciones que hagan esa apuesta por la construcción social en unos retos tan grandes como tiene el mundo de hoy o como tienen nuestros territorios o nuestros países, esa visión de ser una institución no mirándose el ombligo precisamente de lo que hemos hablado, sino hacia afuera y entregando un servicio realmente de impacto y de construcción social y de desarrollo del talento humano que requieren nuestros países. Yo creo que esa mirada también de ser una institución hacia afuera, no tanto hacia adentro, yo creo que esa es parte de la transformación y pienso que todos los atributos que podamos colocarle a eso, con esa mirada de impacto social, será siempre ganadora. Bueno, muy bien, padre Harold, gracias por su tiempo y por su conocimiento, y lo compartiremos con toda la comunidad académica latinoamericana. Y nos vemos en San Paulo en noviembre. En Sao Paulo nos vemos si Dios quiere, sí señor. Hugo, a ti por la confianza, a ti por la oportunidad que me das de poder hablar en megáfono mis ideas y bueno, que sea un aporte a esta comunidad académica latinoamericana y espero también leer los otros aportes para seguir aprendiendo. Muchas gracias.